Hola, hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien cuando estén revisando este video. Mi nombre es Rodolfo del Cueto, soy licenciado en Administración de Empresas, soy egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, es una universidad en la Ciudad de México. Y bueno, pues yo me voy a estar encargando dentro de Abundantia de darle las capacitaciones en lo que se refiere a la parte de educación financiera. La realidad es que esta cuestión de la educación financiera pues es algo muy importante, algo que debemos de tomar en consideración y que a veces las personas lo toman a la ligera. Entonces, antes de empezar ya con la serie de capacitaciones específicas de algunos temas que consideramos importante que conozcas en relación a esto de la educación financiera, pues vamos a hacer este video introductorio en donde te vamos a dar algunas razones o algunos aspectos que deberías de tomar en consideración o por los cuales deberías de realizar este estudio o esta capacitación relacionada con las cuestiones de educación financiera. ¿Ok? Entonces les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver eh, la presentación. Y aquí la idea básicamente es hacerles una introducción de lo que es la educación financiera. Vamos a poner la presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, como te decía, vamos a hablar de lo que es educación financiera. Y en lo que se refiere a educación financiera, hay que tomar en cuenta que de alguna manera culturalmente este ha sido uno de los principales problemas dentro de este país. De repente no nos gusta hablar de dinero. De repente no nos gusta hablar de cómo organizarnos en relación al dinero. Y esto, la realidad es que no es nuevo. Esto es algo que pues se ha ido heredando de generación en generación. Pero llega un punto en el cual es necesario hablar de dinero, es necesario organizar el dinero, es necesario hacer estrategias en relación al dinero. Y no nada más estrategias personales, también debemos pensar un poco en estrategias grupales cuando hablamos de familias, cuando hablamos de empresas. ¿Ok? Entonces, esta cuestión de educación financiera no nada más va a ir enfocada a la cuestión personal. También vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de cuestiones de emprendimiento. ¿Por qué? Porque todos esos, y le vamos a llamar así, sistemas, pues necesitan un asesoramiento en lo que se refiere al manejo de las finanzas, al manejo del dinero. Entonces, no solamente una cosa que aprendas a regular tu dinero personal o tus finanzas a nivel individual. La preocupación de Abundantia es que te lleves un compendio global de diferentes aspectos o diferentes situaciones y que de alguna forma tú puedas utilizar esta información cuando llegue el momento o llegue esa necesidad. A lo mejor en este momento tú dirás, bueno, a mí realmente ahorita solo me interesa la cuestión personal y está bien, pero uno nunca sabe si en el futuro a lo mejor vas a poner un negocio o vas a hacer algún emprendimiento. Y entonces, pues ahí las cosas cambian. Ya no estamos hablando simplemente de una cuestión personal, ya se abre a otros niveles. Y por eso la idea es que tengas todo ese abanico de opciones, todo ese rompecabezas de opciones para que lo puedas utilizar en los momentos en los que vaya aplicando o de acuerdo a tus propias necesidades. ¿Ok? Eso es algo muy importante que debes tomar en cuenta. Ahora, otra cuestión que es muy importante tomar en cuenta en lo que se refiere a educación financiera es que vamos a hablar de aspectos prácticos, de algunas cuestiones prácticas que tú puedes hacer para mejorar tu situación financiera, pero también debemos entender el entorno en el que vivimos, ¿sí? Entonces, este proceso pues también va a abarcar algunas cuestiones de cómo funciona el sistema financiero mexicano. ¿Por qué?
Pues porque es en el sistema en el cual nos encontramos. Esas son las reglas que aplican cuando hacemos algún tipo de inversión, cuando queremos pedir prestado, cuando queremos entender si nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar. Hay que tomar en cuenta las reglas bajo las cuales rige el sistema financiero mexicano, con el objeto de que tú puedas tomar esta información y ver qué aplica o en dónde debes hacer ciertos ajustes. ¿Para qué? Pues para que los negocios sean sanos, para que la administración familiar sea sana, o también para que los negocios que emprendas pues realmente generen dinero y que además tú sepas si esa generación de dinero está siendo aceptable o no. Muchas veces a mí me da un poco de risa porque de repente la gente que tiene negocios pues realmente siente que está generando dinero y cuando hacemos un análisis y lo comparamos contra el efecto de la inflación, pues la realidad te das cuenta que la empresa no está generando absolutamente nada, aunque entre comillas sí está teniendo utilidades. Entonces, ese es el tipo de cosas que vamos a ir tratando aquí para que, pues para que realmente tengas las bases para analizar qué es lo que estás haciendo y puedas determinar si aquello en lo que estás invirtiendo, si aquello en lo que estás trabajando, si el negocio en el que estás poniendo todo tu esfuerzo está valiendo la pena desde el punto de vista financiero. Algo que es importante considerar cuando estamos hablando de negocios es que, pues, un negocio necesita generar dinero, necesita ser rentable. Y a veces no entendemos qué significa la rentabilidad o el que un negocio genere ganancias. Entonces, eso es otro aspecto que vamos a analizar en este proyecto de capacitaciones financieras. O a lo mejor a nivel personal necesitas entender qué es una tarjeta de crédito. La realidad es que mucha gente sataniza las tarjetas de crédito y bueno, eso tiene una razón. Los bancos pues son pues, muy usureros en el manejo de las tarjetas de crédito. Ahora, no quiere decir con eso que no sea un buen instrumento de pago o un buen instrumento de financiamiento. Ahí es donde tendríamos que entender cómo es la estructura o bajo qué reglas trabaja una tarjeta de crédito, pues para que puedas entender si te conviene o no te conviene usarla. Pero de entrada, no deberíamos de satanizar las tarjetas de crédito. Es otro aspecto que vamos a trabajar. En fin, el abanico es amplio. Los temas hay muchos. Entonces, pues en estas sesiones que se van a ir armando de 40 minutos, pues vamos a ir abarcando un tema por sesión. Y después del tema correspondiente, pues vamos a abrir el foro para preguntas y respuestas, que creo que eso es algo que enriquece mucho este tipo de procesos. Bueno, entonces, pues vamos a empezar con la presentación. Ya ahorita ya te di una pequeña introducción de algunos de los temas que vamos a ver, o de más o menos los bloques sobre los cuales nos vamos a estar moviendo. La primera pregunta es, ¿por qué educación financiera? ¿Por qué tengo que aprender a administrar mi dinero? ¿Por qué tengo que concentrarme en este aspecto de mi vida? Tan fácil que es, pues simplemente me llega el dinero, lo gasto. Me llega el dinero y lo gasto. Bueno, porque la realidad es que a veces no sabemos procesar ese flujo de entrada y salida y de repente pues ya se nos acabó el dinero o simplemente utilizamos el dinero y no pagamos lo que era prioritario o lo que era importante y entonces ahora ya tengo el problema de que ya no tengo flujo, ya no tengo dinero, pero tengo que pagar la luz, pero ya me lo gasté en otras cosas. Ese es el tipo de situaciones al que la gente se enfrenta todos los días. Y no es nada más la gente, las empresas tienen la misma problemática. Las empresas en muchas ocasiones no pueden avanzar, pues porque no tienen dinero. Y entonces hay que entender cómo generamos ese dinero, cómo se genera ese, le llamamos flujo de efectivo, pues para hacer sus operaciones básicas, ¿no? Como por ejemplo a comprar producto para vender o comprar materias primas o a lo mejor pagar la nómina, pagar la renta, pagar los servicios, en fin. Siempre hay muchas cosas que se tienen que pagar.
Y este es el punto clave, fíjense, este es algo de las situaciones por las cuales tú deberías de preocuparte por la educación financiera. Generalmente, las fuentes de ingreso son pocas, son limitadas, pero las salidas de dinero son muy extensas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo mejor en una familia, pues a lo mejor ingresa el dinero del papá, ingresa el dinero de la mamá, pero la gama de aspectos en los que hay que gastar es inmensa. Podríamos hablar de colegiaturas, comida, celulares, gasolina, transporte, luz, agua, teléfono, gas. Bueno, podríamos hacer una lista enorme. Generalmente la lista de lo que, de los gastos o de aquello en lo que vas a gastar el dinero es amplísima y las fuentes de ingreso son limitadas. Lo mismo pasa con las empresas. También las empresas tienen cualquier cantidad de gastos y prácticamente la única fuente para generar dinero son las ventas. Pero de ahí en fuera hay que pagar también una renta, hay que pagar los sueldos, hay que pagar los permisos, hay que pagar los servicios, hay que pagar préstamos bancarios, en fin, siempre hay muchas cosas que pagar, pero pocas fuentes de ingreso para hacer frente a esas situaciones. Entonces, ese es otro aspecto por el cual es importante que te eduques financieramente para ver cómo balanceo o cómo hago ese equilibrio entre las limitadas fuentes de ingreso que tengo y toda la cantidad de gastos que se generan a lo largo de, por ejemplo, un mes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar de una definición. ¿Ok? ¿Qué es educación financiera? Bueno, pues te la voy a leer. Planeación de los recursos financieros para tomar decisiones adecuadas que le generen beneficios al sistema. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de esta definición. Planeación de los recursos financieros. Cuando estamos hablando de planeación, es ver un poquito más allá del corto plazo. Sí, ese es un asunto importante porque muchas veces la gente en esta parte de la cuestión del dinero, pues todo es al cortísimo plazo, ¿no? Llega dinero, lo gasto, llega dinero, lo gasto, llega dinero, lo gasto. Ok, vamos a planear cómo vamos a hacer esos gastos. ¿En qué momento nos conviene hacer este gasto o este otro? ¿Cuáles son los prioritarios? ¿Cuáles son los importantes? ¿Cuáles pueden quedar para después? Todo eso es planeación de los recursos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Esta planeación lo que busca, a final de cuentas, pues es que tomes decisiones adecuadas. ¿Sí? El proceso de toma de decisiones siempre es muy importante en cualquier proceso. Cuando hablamos de dinero es extremadamente importante, es trascendental. ¿Por qué? Porque dependiendo de las decisiones que tomes en base a tu planeación financiera, va a hacer que estés preocupado por el dinero o genere cierta tranquilidad, que a final de cuentas eso es lo que buscamos, que se genere cierta tranquilidad. Y eso es lo que al final desemboca en beneficios para el sistema. Otra vez, cuando hablo de un sistema, podemos estar hablando de una empresa, podemos estar hablando de una persona, las finanzas de una persona, podemos estar hablando de una familia, podemos estar hablando de una comunidad, podemos estar hablando de un emprendimiento, en fin. Por eso nos vamos a referir a sistemas, para que entiendas que esto es un abanico, que hay muchas opciones dentro de este abanico. Y en algunos casos va a caer dentro de lo que haces y en otros no. Pero insisto, a lo mejor ahorita no cae en lo que tú haces, pero en 2, 3 meses, un año, a lo mejor ya tienes esa necesidad de información y pues vas a poder recurrir a esta plataforma para consultar todo ese tipo de información que necesitas para tener finanzas sanas. ¿Ok? Entonces, a fin de cuentas, lo que vamos a buscar a lo largo de este proceso, pues es cómo le hago para hacer una planeación adecuada, que me lleve a tomar decisiones correctas y que eso al final genere un beneficio para el sistema. Que ese beneficio, pues se puede derivar en muchas, muchas cosas. Ahora, vamos a hablar de ciertos elementos básicos dentro de un esquema de finanzas. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos básicos? Bueno, pues el primero es el dinero que entra o los ingresos.
¿Ok? Todo sistema tiene esa entrada de dinero. Ya dijimos que a veces las entradas de dinero pues no son muy abundantes, pero bueno, pues tienes una o dos entradas de dinero y eso es lo que nutre al sistema de recursos financieros para poder hacer diferentes cosas. Entonces, sí es muy importante, uno, identificar cuáles son las fuentes de ingresos que tiene el sistema y dos, pues determinar qué cantidades son las que entran, los montos que al final de cuentas se están manejando en base a esas fuentes de ingreso. ¿Qué otro aspecto debemos considerar como básico? Bueno, pues los gastos. ¿Sí? Ya dijimos que generalmente los gastos o los rubros en los que se tiene que gastar, pues son muchos. ¿Sí? Es un abanico inmenso de gastos que existen dentro de cualquier sistema. ¿Sí? Desde cuestiones básicas como alimentación, una renta, un pago de nómina, pago de impuestos, pago de seguros, pago de celular, gasolina, transporte, en fin. La gama de gastos es inmensa, literalmente inmensa. Y debemos buscar que a través del dinero que ingresa, pues podamos ser capaces de cubrir esos gastos, que es lo que hace que funcione este sistema. Finalmente tenemos ahorro, inversión, ganancias, que eso es dinero que puede quedarse en el sistema durante algún tiempo. Aquí también nos falla mucho dentro de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque la realidad es que no tenemos esa parte fina de la cultura del ahorro, de la cultura de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente? Pues entra dinero a través de los ingresos o de las fuentes de ingreso que tiene el sistema y así como llega el dinero, ¡pum!, se gasta. Y no queda nada. ¿Cuándo vuelve a haber dinero? Cuando vuelve a generarse a través de la fuente de ingresos. Otra vez se gasta y ¡pum!, se queda en ceros. La idea, o por eso está este tercer rubro tan importante, es que de repente haya una cierta cantidad de dinero que se quede dentro del sistema por algún tiempo, generando un ahorro, generando una inversión. O al final son ganancias que guardas. Esto es muy importante porque aquí de lo que estamos hablando es de que el dinero trabaje, de que el dinero también produzca. Pero si nunca tienes esa partida o esa cantidad de dinero, pues entonces nunca puedes ahorrar o nunca puedes hacer inversiones o nunca puedes hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque generalmente dentro de la mayoría de los sistemas, dinero que entra es dinero que sale, dinero que entra es dinero que sale. Y no me vas a dejar mentir, existen muchas familias en donde más tarda en llegar el dinero que en que se gaste el dinero. Es más, muchas veces, para la gente que gana por quincenas, a veces no ha llegado ni la quincena y la persona ya tiene dado todo el dinero que va a recibir el día 15 o el día a fin de mes. Ya es, prácticamente llega y pum, así como llega se va. Entonces no hay esa opción de generar un ahorro. O no nada más un ahorro, a lo mejor con ese dinero hacer una inversión y que eso pueda generar ganancias, que eso pueda generar dinero adicional al sistema. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de organizar a través de esa planeación de la que hablábamos hace rato, pues la manera de administrar adecuadamente los ingresos y los gastos y que eso nos lleve a que sí podamos retener dinero, ¿sí? Hacer una retención de dinero que podamos utilizar para generar más abundancia dentro del sistema. Ahora, viéndole desde un punto de vista gráfico, ahí están los dos principales elementos que tenemos dentro del sistema. Uno es la parte de los ingresos y otra es la parte de los egresos. Y lo que buscamos, o el mundo ideal, es que tus ingresos siempre sean más grandes o una cantidad mayor a la de tus egresos. ¿Esto por qué? Porque entonces puedes generar ese dinero extra, ese dinero adicional que se puede utilizar para ahorrar o se puede utilizar para invertir.
Entonces, eso es lo que nos da el que haya ese diferencial entre el dinero que entra y el dinero que tengo que gastar. Y cuando estamos hablando de gastos, pues estamos hablando de gastos básicos. ¿Sí? Eso también lo vamos a explicar posteriormente en alguna cápsula, porque a veces también necesitamos clasificar los gastos. Pero bueno, el punto importante aquí es que sí es necesario ir generando este extra, es decir, que cada vez que entre dinero, no se termine el dinero. O no sea que ya entro, ya estoy planeando que voy a recibir dinero el 15 y ya sé que todo ese dinero se me va a ir en pagarle a la vecina, pagarle al amigo, pagar la comida, pagar la luz, el agua, el teléfono, etcétera. Y al final no se genera este extra. Ahora, algunas veces sí hay familias o hay ciertos sistemas en donde sí se genera ese extra, pero, pues hay una variable allá afuera que desafortunadamente no podemos controlar y que se llama inflación. No voy a hablar mucho de la inflación porque de hecho ese va a ser uno de los primeros temas que vamos a tocar en las capacitaciones que empezarán próximamente. Pero bueno, la inflación al final es una variable que tú no puedes controlar, pero que de alguna forma va mermando tu economía. Y en este caso, por ejemplo, ahí se ve claramente que ese extra, que antes era más grande, ahora se hace más pequeño. E inclusive podría pasar que la inflación haga que tus egresos se vuelvan más grandes que tus ingresos. ¿Ok? Y entonces aquí es donde dentro de ese proceso de educación financiera, pues la gente necesita tomar decisiones o se enfoca en la parte de los egresos o se enfoca en la parte de los ingresos. No hay de otra, ¿eh? Son esas dos opciones. Generalmente cuando nos vamos a la parte de los egresos, pues es una cuestión de apretarnos el cinturón. Y cuando nos vamos a la parte de los egresos, pues es buscar fuentes adicionales de dinero. A veces se hace una aislada o la otra, o se puede hacer una combinación. Es decir, a lo mejor reducir el nivel de gasto, pero buscar fuentes adicionales de ingreso. De esto, pues también va a haber una cápsula en donde vamos a profundizar en esta cuestión de la administración de los gastos y los ingresos. Pero al final, y esa es la parte importante, esto es concepto básico de educación financiera. Y estos son los elementos esenciales de cualquier esquema financiero personal o empresarial. Así funciona. ¿Ok? Entra dinero y se gasta dinero. No hay secretos, no hay nada oculto. Así de práctico, así de directo, así es como funciona. ¿Ok? Pero, pues eso es lo que vamos a ir matizando. Hay ciertas estrategias que se pueden utilizar para matizar la forma en la que yo ingreso dinero o la forma en la que yo gasto el dinero. ¿Ok? Muy bien. Y al final de cuentas, pues es generar ese extra. Otra vez, que el dinero no se vaya, que el dinero, algo del dinero se quede dentro del sistema. Ya dijimos que ese tercer elemento es en el que muchas veces fallamos, porque pues todo el dinero se nos va así como llega, pues se va el dinero. Entonces, parte de educación financiera es lograr que sí se generen esos extras para poder hacer un ahorro o para poder hacer algún tipo de inversión. ¿Ok? Ahora, vamos a aterrizar esta situación. ¿Por qué los sistemas tienen problemas financieros? La realidad es que si esta cuestión de la educación financiera nos las dieran desde que somos niños, pues la verdad es que muchos de estos problemas se podrían evitar. O ya encontraríamos desde niños la solución a este tipo de problemas. De hecho, por eso comunidades tan fuertes como la judía, pues son lo que son porque desde niños se les empieza a educar en esta cuestión de herramientas financieras. Entonces ya los niños van creciendo con esa estrategia y pues cuando llegan a jóvenes, adultos y empiezan a volverse productivos, ya tienen muchas tablas, ya tienen mucha información, ya tienen muchas herramientas para evitar que se generen este tipo de problemas. Un problema muy importante en cuestión de finanzas, pues es falta de información. Muchas veces cometemos errores y a veces errores muy, muy fuertes porque no tenemos información. O porque a veces también las instituciones financieras, híjole, llegan a jugar con la información de una manera poco leal. O llegan a abusar de que la gente no conoce un producto o no sabe de algún producto.
Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí, obviamente, pues es generar esa información que te dé tablas y que con eso tú de alguna forma puedas enfrentar de una mejor manera esas situaciones financieras o esa interacción de repente con los bancos, en donde a veces el banco, pues literalmente, y eso lo digo con todas sus letras, que se quiere pasar de listo, ¿ok? Eh, Posteriormente, pues veremos varios ejemplos de estos, pero es esa falta de información, esa falta de conocimiento, lo que hace que de repente haya instituciones que abusan de tu, pues vamos a decirlo de esta forma, voy a permitirme usar esta palabra, de tu ignorancia financiera. Entonces, por eso es importante tener educación financiera, para que tengas información, para que tengas datos, para que sepas cómo funcionan muchas cosas. Otro aspecto es la cuestión de la planeación. Y decíamos, cuando hablábamos de la definición de lo que es educación financiera, pues hacíamos mucho énfasis en esa cuestión de hacer planes, ¿ok? De no hacer las cosas de manera reactiva, que es generalmente como funcionamos a nivel reactivo. Es decir, simplemente vamos reaccionando. Ah, debo esto, lo pago. Ah, tengo que pagar la luz, la pago. Y simplemente vas colocando el dinero o reaccionando ante ciertos estímulos del exterior. Ah, hay que pagar el refrendo. Lo pago, reactivo. No lo planeo, no lo planifico, no hago presupuestos, que es otra cosa de la que vamos a hablar también aquí, cómo hacer un presupuesto. Entonces, esta falta de planeación, pues obviamente también va a tener un impacto muy fuerte o va a generarle problemas a las personas en cuestión financiera. Híjole, y esto es algo muy, muy importante. A veces se hace la toma de decisiones por emoción y no se hace una reflexión, un análisis o un razonamiento adecuado. Es muy peligroso, de verdad, y te lo digo con todas sus letras, ir a la tienda y tener en tus manos plásticos, es decir, tarjetas de crédito. Especialmente si vas a ir en el día del Buen Fin o en el día que hay ofertas en las tiendas. Porque la tentación es muy grande y porque de alguna manera los comercios, pues eso es lo que están buscando, emocionarte para que compres. Es la mercadotecnia. Y bueno, al final está bien porque ese es el proyecto o el propósito de que haya publicidad, de que haya mercadotecnia, pues el buscar que la gente consuma, porque pues es importante, si no la economía no se mueve. El asunto es hacer un consumo responsable. Ahí es donde nos fallan. Y ese consumo responsable no lo puedes hacer muchas veces, o la gente muchas veces no lo puede hacer otra vez por falta de educación financiera, porque no tengo las herramientas para hacer un buen análisis, para hacer una buena planeación y decidir, ¿lo compro o no lo compro? ¿Lo pago o no lo pago? O mejor me espero y lo pago posteriormente. ¿Okay? Ese es el tipo de cosas que se aprenden en educación financiera. Si no, de lo contrario, vas a llegar a una tienda, vas a ver una pantalla padrísima que cuesta 30,000 pesos y te van a decir, no se preocupe, si no la tiene de contado, la puede pagar a meses sin intereses. Y ¡pum! Ahí viene la compra por emoción. Entonces, aguas, aguas. Eso lo vamos a trabajar mucho cuando hablemos también de las tarjetas de crédito y de las famosas promociones a meses sin intereses. Pero tiene mucho que ver con este punto de tomar decisiones por emoción y sin ninguna reflexión o sin ningún sustento adecuado. Entonces, ¿por qué te deberías de interesar por esta cuestión de la educación financiera? Bueno, para estar tranquilo, ¿ok? Y cuando hablo tranquilo, estoy hablando de un concepto muy amplio, muy grande, porque la realidad es que muchas personas viven con una intranquilidad total por falta de una planeación financiera adecuada, por falta de educación financiera, que al final se traduce en toma de decisiones erróneas y que esas toma de decisiones erróneas desembocan en cuestiones que no nos gustan, es decir, inestabilidad financiera en muchos aspectos. ¿Sí? Ya después platicaremos de cómo se genera esta inestabilidad financiera. Entonces, al final, lo que estamos buscando es que con este proceso de educación financiera, pues tú puedas vivir
tranquilo o el sistema pueda vivir tranquilo, si eres tú, tu familia o un sistema empresarial. ¿Ok? Otro aspecto importante de por qué deberías tomar educación financiera es para que tengas una estrategia adecuada de satisfacción de necesidades básicas. Ahora, la realidad es que muchas veces ni siquiera sabes cuáles son los básicos o en qué me tendría que fijar para determinar cuáles son los básicos. ¿Ok? Eso es algo que también te vamos a explicar dentro de este proceso de educación financiera. Cómo saber cuándo es un básico o cuándo es un gasto que no necesariamente es prioritario dentro del esquema o del sistema del cual nos estamos apalancando o al que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Entonces, esta parte de satisfacción de las necesidades básicas es muy importante entenderlo para poder tener finanzas sanas. Y por otro lado, si yo logro amalgamar adecuadamente esta cuestión de la satisfacción de las necesidades básicas, bueno, pues entonces voy a tener recursos para otro tipo de proyectos o para hacer compras dentro de mi familia o a nivel personal, que al final lo que puedan crear es un esquema en donde de alguna forma puedas tener crecimiento como sistema o que puedas tener esparcimiento, ¿no? Porque también se trata de eso. A final de cuentas, esta cuestión de la educación financiera, pues no nada más es que tengas dinero para la satisfacción de tus necesidades básicas. También se vale que te des un gusto, que te compres algo que tú quieras, que hagas un viaje o que dentro de un proceso de empresa, pues tú puedas hacer que tu negocio crezca, ¿ok? Entonces, todo eso se va a dar, obviamente, si tienes educación financiera. ¿Ok? Entonces, la realidad es que dentro de este proceso que vamos a iniciar en Abundantia, que la verdad es un proceso, un proyecto muy, muy bonito. La verdad, a mí me gusta mucho el proyecto Abundantia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es eso, es generar valor a la sociedad. Si yo puedo contribuir a que la gente que está en este proyecto de abundancia organice mejor sus finanzas, organice mejor su dinero y con eso pueda aumentar su calidad de vida, ya estamos del otro lado, ya estamos cumpliendo el propósito de crear una plataforma de este tipo llamada Abundante. Entonces, bueno, realmente este fue nada más una introducción. Lo único que buscábamos hacer con este ejercicio, pues es decirte por qué te conviene estar revisando estas capacitaciones. Además, pues si ya estás aquí, si ya estás dentro de la comunidad, si ya estás dentro de la plataforma, aprovecha la información que vamos a estar compartiendo. De verdad, no te vas a arrepentir y estoy seguro que esta información te va a ser de mucho, mucho provecho. Te recuerdo nuevamente mi nombre, soy Rodolfo del Cueto y te digo, por aquí nos vamos a estar viendo en esta cuestión de la educación financiera. Que tengas un muy buen día, dependiendo de la hora a la que hayas visto este video. Y pues nos vamos a estar viendo muy seguido por aquí y me va a dar muchísimo gusto poderte apoyar, poderte ayudar y poder contribuir a que dentro de este país más personas puedan realmente gozar de su dinero y tener tranquilidad y paz mental. Que te vaya muy bien y muchas bendiciones. Hasta luego.